Perfecto. Pues buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ya nuestra 11ª sesión del eh, Seminario Internacional Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas. Para esta ocasión pues, tenemos un invitado que es mexicano, pero está estudiando, está preparándose, está investigando en otras entidades fuera de nuestro país. El doctor Osiris Sinue González Romero, pero antes de cederle la palabra y el micrófono al doctor Osiris, pues le pido de la manera más atenta a nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas, que nos pueda compartir unas palabras. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Macuil. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta sesión del Seminario Internacional Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas, para darles la más cordial de las bienvenidas a esta 11ª sesión. Por supuesto, agradecer el espacio que la doctora Dalia Peña, el doctor Raúl Macuil han abierto para poder discutir temáticas relacionadas con la educación intercultural en lo general, y que me parece a lo largo de estos meses han planteado una serie de líneas desde las que se van apuntalando conceptos, se van reconociendo categorías, se van identificando posicionamientos que nos permiten también comprender la complejidad de la perspectiva intercultural. Y bueno, permítanme también dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Osiris Sinue González Romero, que no es la primera vez que está en esta universidad. Me da mucho gusto saludarle, doctor. Bienvenido nuevamente, ahora a través del espacio virtual de la universidad, que como siempre es su casa. Esperamos que no sea la última vez que está aquí con nosotros. Y pues sin más, le cedo la palabra al doctor Raúl para dar continuidad a la actividad prevista para esta sesión. Muchas gracias, doctora Marisol Vite Vargas, quien es nuestra directora general de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo. Gracias por las palabras expresadas. Y pues el doctor Osiris Sinue González Romero nos va a platicar, nos va a exponer el tema sobre ciudadanía indígena y derecho a la tierra en los intelectuales nahuas del siglo XIX. Pero antes de cederle el uso de la cámara y los micrófonos, pues voy a leer una semblanza que tan amablemente el doctor nos ha enviado. El doctor Osiris Sinue González Romero es licenciado en Filosofía y maestro en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor en Patrimonio de los Pueblos Indígenas por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Actualmente es investigador postdoctoral en el Departamento de Historia de la Medicina de la Universidad de Saskatchewan en Canadá. También es investigador asociado del Grupo de Investigación sobre Filosofía y Psicodélicos en la Universidad de Exeter en Inglaterra. Ha sido profesor en la licenciatura ha sido profesor en la licenciatura de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió los cursos de problemas de filosofía en México y América Latina y problemas de filosofía de la historia y de las ciencias sociales. En el 2015 fue reconocido con la beca del Grupo Coimbra para jóvenes profesores e investigadores de universidades de América Latina. Su tesis doctoral, Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo náhuatl, filosofía intercultural y derecho a la tierra, ha sido publicada por Leiden University Press. Sin más, pues le damos la bienvenida a el doctor Osiris González Romero, y pues el micrófono y la cámara son suyas. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes a todos los participantes de este Seminario Internacional en Educación Cultural
Doctor Raúl Macul, muchas gracias por la invitación. Doctora Marisol Vite, es un gusto para mí estar nuevamente en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 de Hidalgo, y es un gusto para mí precisamente abordar el tema de la educación intercultural, este seminario, pues precisamente como, porque lo acaba de mencionar el doctor Raúl Macul, mi investigación de doctorado es sobre filosofía intercultural. Entonces son temas que están relacionados y que están relacionados además con temas concretos, reales, de interés para la educación y la cultura de este país, que es la educación intercultural y también la democracia intercultural. Entonces creo que esta reflexión sobre la democracia, sobre la educación intercultural, también es útil para resolver problemas prácticos. Y uno de los problemas prácticos que afrontamos ahora en las sociedades del siglo XXI es el desarrollo de una democracia intercultural en sociedades precisamente como la mexicana, donde existe una gran diversidad cultural, pero no solo en México, también en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, el tema del desarrollo de una democracia intercultural es fundamental. Y en ese sentido, pues bueno, antes de llegar a ese paso, pues es importante hablar sobre educación intercultural y en este caso, bueno, pues del papel que desarrollaron los investigadores, los intelectuales nahuas, precisamente del siglo XIX, en la configuración del Estado-Nación, de lo que hoy se conoce como México. Y me gustaría empezar, digamos, esta conferencia que la quiero plantear primero a manera de diálogo, a manera de reflexión. Lo que yo les voy a presentar es parte de la tesis doctoral, son los capítulos 4 y 5, pero quisiera hacerlo de una manera amena. Lo primero que voy a hacer es compartir con todos ustedes el texto para que ¿no? Podamos tener una plataforma común y ver de lo que estamos hablando. Y luego, precisamente, desarrollar una serie de tópicos o una serie de análisis precisamente sobre el concepto de ciudadanía indígena. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Lo estoy compartiendo aquí. Sí, acabo de compartir el link. Sí, muchas gracias. Y sí, quedó, doctor, para que lo podamos. Sí, también, no sé si me autorices a poder compartir este mismo link en la transmisión del Facebook de la universidad, ¿sí? Claro que sí, doctor, sí, Perfecto. para que estemos coordinados. Gracias. Y entonces proceder a hacer un análisis de este concepto, de esto que podríamos ver como ciudadanía indígena, ¿no? Que es un tema, que es una asignatura pendiente. Y me gustaría rescatar precisamente el debate, ahora que se van a cumplir 200 años de la Constitución de 1824, entre Juan de Dios Rodríguez Puebla, un abogado nahua, y José María Luis Mora, un abogado liberal muy reconocido, precisamente en relación con el derecho, con los derechos de los pueblos originarios, precisamente a causa de una disputa generada precisamente por las becas que se otorgaban a los estudiantes provenientes de pueblos originarios en el Colegio de San Gregorio, ¿no? El Colegio de San Gregorio, que era un colegio de alguna manera muy reputado y dirigido por jesuitas, en el que habían estudiado Juan de Dios Rodríguez Puebla y Faustino Galicia Chimalpopoca, el otro investigador, el otro historiador intelectual del que vamos a hablar. Y entonces la asignación de recursos públicos a este colegio, al Colegio de San Gregorio, fue lo que generó este debate. Pero bueno, me voy a permitir compartir un poquito pantalla con ustedes para irnos situando. Y
Permítame un segundo. Se ve ahí, ¿verdad? Bueno, como Sí. les comentaba, lo que les voy a compartir es parte de esta investigación que se llama Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo nahua, filosofía intercultural y derecho a la tierra. De lo que vamos a reflexionar el día de hoy, lo voy a hacer un poquito más grande. Y se ve, ¿verdad? Es precisamente el capítulo 4. Yo dividí la investigación con base en una propuesta de metodología, y en el capítulo 4 se habla de propiedad comunal, ciudadanía y derecho a la tierra. Entonces, el primer tópico, por ejemplo, que se aborda ahí son las categorías náhuatl para la propiedad de la tierra, que es importante, ¿no? Si vamos a hablar de derecho a la tierra, precisamente reconocer cuáles son las diferentes categorías que existen. Luego, en el 4.2 se habla sobre los libros de tierra, los altepeamatl, que también son conocidos como un género específico, que es el género de códices Techaloyan, ¿no? En el 4.3 se abordan algunos rasgos específicos de la propiedad comunal y derecho a la tierra en el México independiente, ¿no? Y en el capítulo 5, que es una historiografía de las personas sabias e intelectuales nahuas, pues empieza a hacer un recorrido, ¿verdad? Desde el mundo mesoamericano, de la época colonial, y en el capítulo 6, precisamente abordamos a estos dos Tlaixmatinime, a estos dos sabios, Juan de Dios Rodríguez Puebla y Faustino Galicia Chimalpopoca, ¿no? Ambos abogados, ambos relacionados con la educación y con el tema del derecho a la tierra, y que precisamente por eso los vamos a abordar el día de hoy. Bueno, para empezar con el tema del derecho a la tierra, que es un tema complicado, quisiera destacar cuáles son los criterios que utilizan los juristas para referirse a este tema, ¿no? Este es un mapa de la Ciudad de México. Podemos ver cómo está dividida la tierra en parcelas, en milpas, en terreno. Y lo que argumentan, digamos, los abogados contemporáneos en relación con los derechos de los pueblos originarios es que el rasgo cultural, y bueno, lo planteo como pregunta, yo sé que hay muchos colegas interesados en el tema y colegas investigadores que pertenecen a alguno o a diversos pueblos originarios, lo planteo más bien como pregunta para que lo retomemos y en la segunda parte lo dialoguemos. Según el derecho internacional, lo que hace necesario un régimen especial de derechos, es decir, los derechos de los pueblos originarios, es la relación espiritual con la tierra. Ajá. Y sobre eso me gustaría que reflexionáramos todos, ¿no? Al final, para el final de esta sesión. ¿Qué entendemos por relación espiritual con la tierra, ¿no? Según los abogados, esto es precisamente lo que genera o la causa que hace posible un régimen especial, el de los derechos de los pueblos originarios, la relación espiritual con la tierra. Quiero que reflexionemos sobre eso, ¿no? ¿Qué significa la relación espiritual con la tierra? Punto número 1. Y punto número 2, que reflexionemos sobre si ese es el único criterio que sería posible o que sería necesario para hablar de derechos de los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué otros conceptos o qué otros rasgos culturales ustedes incluirían? El idioma, la identidad, la forma de organización política, las formas de organización religiosa, las ceremonias rituales, en fin, ¿no? Pero en relación con la tierra, ¿no? Eso es lo que marcan los abogados, ¿no? En el capítulo, en el apartado 4.5 de la tesis, tenemos la cita, ¿no? De este investigador, ¿no? De este abogado, que es de donde estoy sacando este planteamiento, ¿no? Si están interesados, pueden ir directamente al apartado 4.5
Ahorita si nos da tiempo checamos la cita, pero si no, esto es importante, ¿no? Lo segundo que quería plantear es una reflexión sobre el concepto de ciudadanía indígena. Y aquí es donde tenemos que hacer una reflexión filosófica en el sentido de las diferentes categorías que vamos a estar utilizando en este caso, ¿no? Y este tema es un buen pretexto para reflexionar sobre tres categorías, ¿no? Que son la de indio, la de indígena y la de originario. Las tres son problemáticas y quisiera desarrollar ahora un recorrido histórico porque tiene que ver precisamente con la forma de organización política y con la forma del derecho a la tierra. Es de todos conocido que efectivamente en el siglo XVI, cuando llegan los españoles y los portugueses a lo que hoy se conoce como América Latina, pues ellos creen o consideran que han llegado a la India, que han llegado, digamos, a este continente, a este territorio que era el objetivo de sus exploraciones, y a los habitantes de este lugar, entonces se les da esa denominación, e inclusive a mediados del siglo XVI existe una polémica para justificar la guerra entre Ginés de Sepúlveda, que era abogado, y Fray Bartolomé de las Casas, que era un fraile dominico, y Ginés de Sepúlveda escribió un libro que se llamaba De las causas de la justa guerra contra los indios. Y él argumentaba, o dentro de su argumentación, pues, que efectivamente las personas pertenecientes a los pueblos originarios no tenían alma, no podían ser considerados como personas, y que luego entonces la invasión, la conquista estaba justificada, ¿no? Entonces, era un intento muy burdo por justificar la invasión, la colonización, la conquista, con argumentos filosóficos. Quiero que retengamos esta cuestión del alma, porque 2 siglos después, en el siglo XIX, el tema ya no va a ser el alma, sino que va a ser la razón, ¿no? A partir de los cambios introducidos por la modernidad. Dentro de los cambios que se generaron, aquí tenemos la imagen de los códices Techaloyan, pero entre los cambios administrativos que se generaron fue el paso del Calpulli, el paso del Altépetl, perdón, como unidad de organización política al ayuntamiento o a las repúblicas de indios, que efectivamente tenían una relativa autonomía, y que en ese sentido, pues bueno, no es bueno generalizar, ¿no? Había algunas repúblicas que tenían acuerdos o alianzas con otros pueblos originarios o con algunos sectores del gobierno español, ¿no? ¿Qué implicaba el reconocimiento precisamente de una república de indios? Pues precisamente el reconocimiento de la propiedad de la tierra. El reconocimiento de la tierra, muchos de estos códices Techaloyan fueron juicios que diversas comunidades le ganaron a la corona española para que sus terrenos, sus tierras fueran reconocidas y que no fueran encomendadas a algún español, a algún criollo. Entonces, este era un recurso que utilizaban, digamos, las comunidades para asegurar la propiedad de la tierra, y los códices Techaloyan, pues es un género completo que da cuenta precisamente de todos estos procesos. Yo tuve la fortuna de poder trabajar muy de cerca con la comunidad de San Bartolomé Ameyalco. Ahí todavía los comuneros del lugar guardan un códice Techaloyan. Es un códice que no está en un museo, por ejemplo, ¿no? No está en algún museo, no está en alguna biblioteca. Es un códice que todavía lo conserva la comunidad, y fue un juicio que le ganó la comunidad a la corona española, porque la corona española le quería quitar sus tierras a esta comunidad, y entonces esta comunidad, a través del códice, demostró que
ellos eran poseedores de estas tierras desde muchos años antes, incluso que los mexicas se asentaran en el centro de México, y esto les valió el reconocimiento de su propiedad. Otras comunidades negociaban, por ejemplo, el reconocimiento de la tierra por la conversión al catolicismo, ¿no? Entonces, la comunidad adoptaba la religión católica y entonces sus tierras eran respetadas, ¿no? En el caso de las repúblicas de indios, no solo eso, sino que había una forma de gobierno paralela, se reconocía la autoridad de los gobernantes pertenecientes a la nobleza, sobre todo a la nobleza política, a las élites gobernantes, y entonces eso le permitía también a la corona española pues cierta gobernabilidad sobre el territorio, ¿no? Posteriormente, cuando viene la revolución de independencia, vienen toda una serie de cambios jurídicos en la organización política, y entonces la organización predominante es el ayuntamiento. Y muchas de estas repúblicas de indios se vuelven ayuntamientos, ¿no? A principios del siglo XIX, lo que les comentaba, ¿no? Es cuando precisamente se empieza a ver un cambio en el lenguaje, ¿no? Ya el tema no era tanto el alma o las idolatrías o la superstición, sino que con los cambios propiciados por la Ilustración, el tema era la modernidad, y entonces se empieza a identificar la cultura, las tradiciones, la visión del mundo de los pueblos originarios como un elemento que se contrapone a la modernidad. Eso es un tema que no está resuelto y que está en la génesis de los Estado-nación latinoamericanos, y que por eso es importante reflexionar sobre el tema, ¿no? Bueno, me voy a brincar un poquito, ¿no? Durante el siglo XIX, este era el concepto jurídico que se utilizaba, pero la clase burguesa mexicana, las élites mexicanas, empiezan a utilizar el término, empiezan a utilizar la palabra desde una visión peyorativa, desde una visión discriminatoria, ¿no? Opuesto, como les decía, ya no al alma, sino al concepto de razón, y pues eso dio como consecuencia que, bueno, pues entonces, pues la gente no se quería identificar, ¿no? Como una persona sin razón o falta de razón, ¿no? Y esto creó precisamente todo un estigma en el siglo XIX sobre este concepto, el concepto de indio. El concepto de indígena se empieza a utilizar en el siglo XX. Todos estos son conceptos impuestos de fuera. Se empieza a utilizar en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, después de la Revolución, que vamos a regresar a ese tema, precisamente a partir de las políticas implementadas por Lázaro Cárdenas y el indigenismo como movimiento intelectual, como ideología, como todo este movimiento que se da educativo también a partir de la década de 1930, que tiene mucho que ver con la asimilación cultural, ¿no? Después de las leyes de reforma, ¿no? Y de la instauración del positivismo como ideología hegemónica en las instituciones educativas mexicanas, pues bueno, se implementa en el gobierno de Lázaro Cárdenas un programa educativo, y es ahí donde se crean instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, y se empieza a desarrollar lo que se llama como política indigenista, ¿no? Y entonces es cuando el término adquiere, digamos, un mayor uso, una vigencia mayor en la discusión pública. Hay una tesis de doctorado de Luis Villoro, también muy conocida, que se llama Los grandes momentos del indigenismo en México, donde resume ahí de manera magistral Luis Villoro el debate, ¿no? Que se da en torno a este concepto. Y a finales de la década de los 90, finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, se empieza a cuestionar también
esta categoría o este término de indígena, y se propone el término de originario o el término de pueblos originarios, ¿no? Que está un poco más acorde con el contexto cultural actual, con los resultados de diversas investigaciones y de diversos estudios, pero que no deja de ser un concepto también cuestionado. Por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui considera, por ejemplo, problemático también el concepto de originario porque desde su punto de vista identifica precisamente a todos estos pueblos y a todas estas comunidades primordialmente con el pasado, ¿no? Entonces, tenemos estas tres categorías de reflexión, las tres son problemáticas, las tres son categorías precisamente que provienen de fuera y que lo propio, digamos, en estos tiempos es caminar en torno al autorreconocimiento y a la autodeterminación. Eso, de alguna manera, también tiene sus problemas, pero bueno, ¿no? Eso lo diría, ¿no? De entrada, para reflexionar precisamente sobre estos conceptos, ¿no? Hablamos de ciudadanía indígena, ¿ok? Reflexionemos primero sobre qué entendemos por indígena, ¿no? Entonces ya vimos que los tres son conceptos problemáticos, que los tres conceptos tienen procedencias diversas, y entonces ahora reflexionemos sobre el tema de la ciudadanía. ¿Qué es lo que sucede precisamente en 1821, 1822, 1823, cuando la Nueva España se convierte en lo que hoy conocemos como México? En 1824, que es lo que les comentaba, en el próximo año se van a cumplir 200 años de la primera Constitución. Y ahí tomó un papel preponderante Juan de Dios Rodríguez Puebla, que me voy a permitir compartir con ustedes una foto de él para que no, bueno, para tener una idea, ¿no? A ver, espérenme. Espérenme un segundo. Aquí está. Juan de Dios Rodríguez Puebla, 173. Espérenme un segundo. Nada más para que vean la foto. Juan de Dios Rodríguez Puebla, como les comentaba, él estudió en el colegio de San Gregorio junto con su hermano. Ellos provenían de una familia de escasos recursos, a diferencia de Faustino Galicia Chimalpopoca, que provenía de la nobleza, y ahí se preparó para estudiar Derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué Derecho? ¿No? Derecho primero, precisamente por lo del derecho a la tierra. Varios de los intelectuales nahuas del siglo XIX, como Juan de Dios Rodríguez Puebla, Faustino Galicia Chimalpopoca o Pedro Antonio Patiño Ixtolinque, estudiaron derecho y se dedicaban precisamente a defender a las comunidades o a las parcialidades de la Ciudad de México en litigios de tierras. Entonces, esta era una de las funciones que cumplían. Un segundito, ya estamos llegando. Y bueno, ahí estudió Juan de Dios Rodríguez Puebla, la carrera de Derecho. Empezó a hacer sus prácticas en un despacho. Y ahí él había estudiado mucho, le llegaba información de las reformas que se estaban llevando a cabo en España en relación con la Constitución de Cádiz, y entonces él empezó a escribir un panfleto, un folleto político, aquí está ya digamos, que se llamaba El Indio Constitucional, ¿no? Aquí tenemos Juan de Dios Rodríguez Puebla,
el indio constitucional. Y entonces, en este panfleto, en este escrito, Juan de Dios Rodríguez Puebla argumentaba las bondades de la Constitución de Cádiz, ¿no? Argumentaba o consideraba importante implementar algunas directrices de la Constitución de Cádiz en la naciente nación de México. Y él inició una carrera política, ya para 1824 era diputado en el Congreso Constituyente a una edad muy joven, 24 o 23 años creo. Él no cumplía con los requisitos de edad para poder ser legislador, pero bueno, de alguna u otra manera entró. Y el caso interesante de Juan de Dios Rodríguez Puebla es que él nunca apeló a un origen noble, ¿no? Él nunca apeló, digamos, a ser parte de la nobleza, pues para tener una educación o para tener una carrera política. Entonces, él se vuelve diputado y ahí en el Congreso, ¿no? Que aquí es lo que tenemos aquí en esta página, se da un debate con Juan de Dios Rodríguez, con José María Luis Mora, un liberal. Perdón, doctor, nos quedamos en la diapositiva 5. Y aprovechando nuestros méritos, ¿le puedes ampliar la presentación? Ay, la diapositiva 5, espérenme. Sí. Híjole, yo estoy creyendo que les estoy compartiendo aquí otra. Denme un segundo. Sí. Sí, a ver. Y nos habíamos quedado en las 5. Aquí sí ven, ¿verdad? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Esto es lo que les comentaba, ¿no? De Juan de Dios Rodríguez Puebla, ¿no? Estos son los... De que era parte de las dos, no me dijo nada. Sí, yo Doctor le dije, Marito, nada si más me puede mandas tu nombre, Ali, porque tengo apagar su que micrófono, por entregar, favor. porque se les va a hacer un reconocimiento a cada Maestra compañero. Elizabeth Moral, si puede Ay, apagar su asistente micrófono, por favor. Muchas gracias. Y ya. Y llegó Gracias. y me dice, vengo por mis croquetas. Le digo, Maestra llevar Elizabeth. Ya, adelante, por favor. Sí, bueno, entonces lo que les comentaba aquí, ¿no? De Juan de Dios Rodríguez Puebla con el indio constitucional, decía que la implementación de las reformas borbónicas, la promulgación de la Constitución de Cádiz, la invasión de Napoleón a España y finalmente la independencia de la Nueva España. Estos 4 intelectuales nahuas que fueron conocidos como la generación de la ruptura, pues fueron Pedro Patiño Extolinque, como les comentaba, Juan de Dios Rodríguez Puebla, Francisco de Mendoza y Moctezuma y Faustino Galicia Chimalpopoca. Pertenecieron a un grupo específico de intelectuales nahuas que étnicamente se reconocían a sí mismos como indios o como mexicanos. Es lo que les comentaba del uso de estas categorías, ¿no? Porque eran categorías jurídicas que se utilizaban en ese tiempo. Estos individuos recibieron su educación bajo el régimen colonial español y experimentaron las transformaciones culturales y políticas que ocurrieron durante las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Como lo que les hablaba, ¿no? Las reformas borbónicas y la Constitución de Cádiz. La mejor investigación que yo he encontrado sobre esta generación de intelectuales es la generación de la ruptura. Es esta tesis de doctorado de Argelia Segovia Lira, la generación de la ruptura, intelectuales nahuas en la Ciudad de México, 1774-1882. Se les recomiendo mucho para quienes quieran profundizar más su lectura sobre este tema. Esta versión está en inglés, espero que salga pronto alguna versión en español, debe de haber algunos artículos de la misma autora. Y ahí, bueno, lo que argumentaba, digamos, Juan de Dios Rodríguez Puebla, ¿no? Era precisamente en el indio constitucional esto, ¿no? Esta cita, ¿no? Dice,
En el campo de la acción, Rodríguez Puebla se sitúa en la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y el acceso a la educación. Eso es bien interesante. Este es un seminario de educación. Estamos en la Universidad Pedagógica Nacional y es importante destacar que una de las principales causas de los intelectuales nahuas y de los pueblos originarios en el siglo XIX era, además del derecho a la tierra del que ya hablamos, el acceso a la educación. Para poder desterrar lo que él llama, y lo pongo entre comillas, las tinieblas de la ignorancia, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver aquí ya en Juan de Dios Rodríguez Puebla? Una influencia de la Ilustración, ¿no? Y una crítica muy importante que hace, perdón, a esta falta de reconocimiento. Cito este fragmento de El Indio Constitucional. Argumenta Juan de Dios Rodríguez Pueblas, dice: la tiranía os ha educado en las tinieblas de la ignorancia para ocultarnos lo deplorable de vuestra situación. Os ha despojado de los derechos que os concedió la naturaleza, os unció al formidable carro del despotismo y aún quiso degradaros del ser hombres, con tanto empeño que un romano pontífice se vio necesitado a declarar que erais racionales. Amargas lágrimas se desprenden de mis ojos al recordar opresión tan inaudita. ¿Qué vosotros no sois formados de la misma masa que el resto de los demás hombres? Infelices, el despotismo de nuestros opresores no quedó satisfecho con tratarnos peor que a los brutos. Deseaba despojarlos del entendimiento, de esa potencia, la más noble de todas, la que os dio el autor de la naturaleza, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Uno de los temas que vale la pena destacar de este texto de Juan de Dios Rodríguez Puebla es que uno de los rasgos más funestos del despotismo colonial era el despojo del entendimiento y no solo de los bienes materiales. Por eso consideraba que la educación de los jóvenes indígenas, de los jóvenes nahuas, era un medio para superar esa opresión. Asimismo, me parece muy importante señalar la perspectiva secular de este intelectual nahua y también el hecho de usar la expresión el autor de la naturaleza. Es un claro signo de un cambio profundo, ¿no? Entonces, Juan de Dios Rodríguez Puebla, digamos, tenía esta visión secular y esta crítica, ¿no? Radical, digamos, ¿no? A esta negación de la facultad racional de las personas pertenecientes a los pueblos originarios, ¿no? Aquí es posible apreciar una influencia de la teoría del derecho natural o justnaturalismo cuando afirma que el despotismo, quien ha despojado a los seres humanos de los derechos concedidos por la naturaleza, ¿no? El éxito de ese despotismo radica en la falta de conocimiento de la población acerca de sus derechos naturales. En relación con este asunto, Segovia Liga puntualiza que no hay duda de que los principales argumentos que Rodríguez Puebla presentó en su panfleto se refieren a teorías políticas de Occidente, especialmente a los conceptos de ley natural sostenidos por Platón, Aristóteles, Cicerón y Santo Tomás, así como la teoría del derecho de gentes, ¿no? Esta sólida formación jurídica que tenía Rodríguez Puebla le permitió ocupar diversos cargos. En 1824, inclusive cuando todavía no tenía edad para hacerlo, fue electo diputado constituyente, ¿no? Que es lo que les comentaba, ¿no? Que él fue electo, ¿no? Muy joven y participó activamente, inclusive en la invasión de los Estados Unidos a Texas. Él estuvo ahí en el campo de batalla y llegó a ser secretario de Gobernación. Él fue secretario de gobierno, ¿no? Ocupó el segundo cargo más alto en importancia del país, ¿no? Un abogado nahua, poco se habla de eso, y esto nos va a servir, digamos, de referente
para hablar un poquito más adelante de otro personaje muy importante en relación con el derecho a la tierra, que es Benito Juárez. Pero bueno, en el debate, ¿no? En este debate de 1824, lo que se debatía con José María Luis Mora era la pertinencia de seguir otorgando recursos públicos, o sea, dinero público, al Colegio de San Gregorio para seguir otorgando becas a estudiantes indígenas. Juan de Dios Rodríguez Puebla argumentaba que sí, que era pertinente seguir otorgando esos recursos, y José María Luis Mora argumentaba que no era pertinente seguir asignando esos recursos a través de ese régimen especial, porque según la visión liberal que se instaura, al menos en México, a partir de 1824, con esta constitución, ¿no? O uno de los objetivos de la constitución de 1824 era que todos los ciudadanos eran o son iguales ante la ley. ¿Sí? Entonces, esa es la premisa, el principal argumento de una posición liberal, ¿no? O sea, no es necesario tener un régimen de derechos especiales, ¿no? Si todos somos iguales ante la ley. Obviamente la historia y la evolución cultural pues ha mostrado que esto no es así y que es necesario, ¿no?, implementar regímenes especiales para los derechos de los pueblos originarios, para los derechos de las mujeres, ¿no?, para la diversidad sexual, la diversidad cultural, etcétera, ¿no? Por su parte, Juan de Dios Rodríguez Puebla argumentaba que era necesario mantener estos regímenes especiales porque las injusticias, las desigualdades y la inequidad no desaparecían por decreto, ¿sale? Sino que estaban enquistados en una violencia estructural, en una serie de condiciones históricas, y que era necesario mantenerlos para mantener ciertas condiciones de equidad y para evitar ser ingenuos, ¿no? De decir que, bueno, que nada más porque la Constitución lo dice en la letra, ¿no? Entonces, de facto, pues todos vamos a ser iguales ante la ley. Y ese es un tema bien interesante porque es un tema actual, ¿no? En el caso de México, desconozco en otras latitudes, pero el tema, por ejemplo, de los acuerdos de San Andrés Larraíza, precisamente enfocados en derechos y cultura indígenas, ¿no? Y que no son el único instrumento o el único escenario en México, pero el que no se hayan firmado esos documentos, pues nos indica que en 200 años tenemos un debate pendiente, no cerrado, sobre el concepto de ciudadanía originaria o ciudadanía indígena o ciudadanía de las naciones originarias, ¿no? Ese es otro concepto sobre el que tenemos que reflexionar. Usualmente también hay un lugar común en el debate, sobre todo en México, no quiero generalizar, que identifica el interés de ciertos investigadores o de ciertas personas por estos temas con una especie de nacionalismo. Y ahí también hay un equívoco, ¿no? Para evitar caer precisamente en las posturas del indigenismo de hace un siglo. Y ahí es importante reconocer que los pueblos originarios son anteriores al Estado-Nación. Entonces, tampoco es un tema de nacionalismo, ¿no? Es un tema precisamente de reconocer que los pueblos originarios o que las naciones originarias son anteriores al Estado-Nación, y precisamente el tema de reflexión ahora es reconocer eso, junto con el concepto de ciudadanía, que es otro de los temas de los que estamos hablando, ¿no? Y que está pendiente, y que me parece que el debate entre Juan de Dios Rodríguez Puebla y José María Luis Mora, ¿no?, es importante revisarlo porque es un debate que no se ha cerrado, es un debate abierto en la actualidad y que por supuesto un conocimiento histórico
de esas causas, de esas antecedentes, pues nos va a permitir abordar mejor el tema. Bueno, una vez hecho este breve paréntesis, vamos a continuar. Espérenme tantito. Déjenme regresar aquí a la presentación. Okay. Bueno, a ver. Aquí está. Bueno. En ese sentido, bueno, vamos a continuar un poquito con la reflexión, lo que les comentaba, ¿no? De dos cosas, el acceso a la educación y el derecho a la tierra. También situarlo en el caso, por ejemplo, de un personaje paradigmático del siglo XIX, que es Benito Juárez, ¿no? En el caso del acceso a la educación, es interesante lo que menciona Benito Juárez, porque él subraya que para una persona como él, ¿no? Proveniente del pueblo vinizá, las únicas opciones que había para estudiar eran volverse sacerdote o volverse abogado, ¿no? Y al igual que Juan de Dios Rodríguez Puebla, Benito Juárez comparte esta inquietud del acceso a la educación como uno de los temas fundamentales del siglo XIX. Es decir, cómo garantizar el acceso a la educación que las personas pertenecientes a los pueblos originarios, ya sea a través de instituciones como el Colegio de San Gregorio, a través de becas, a través de, ¿no? Y decía Benito Juárez, ¿no? Ahorita les paso la referencia exacta, ¿no? Tiene un texto que se llama Carta a mis hijos y tiene otros textos que le publicó, están editados y publicados por la Cámara de Diputados, y entonces ahí cuenta precisamente Juárez el dilema al que se enfrenta, y entonces cuando llega a Guadalajara, a Oaxaca, pues entonces decide estudiar Derecho, ¿no? Decide estudiar Derecho, que es la forma en la que él puede obtener o acceder a la educación, y bueno, ya todos conocemos un poquito más o menos la trayectoria política, ¿no? Se vuelve gobernador, ministro de la Suprema Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero destacar, porque esta ponencia es sobre el derecho a la tierra, son precisamente las reformas constitucionales, algunas de las leyes de reforma que implementa Juárez y que se relacionan con este tema de la propiedad de la tierra. ¿Por qué quiero reflexionar sobre eso? Bueno, pues porque Juárez ha sido una figura muy controvertida, ¿no? En ese sentido, muy exaltada y vuelto héroe por la historia monumental de un lado, y muy denostado y, ¿no? También polémico y poco entendido también por otro, ¿no? Entonces, me parece que en el tema del derecho a la tierra, importante, ¿no? La contribución que podemos hacer a partir de un análisis crítico de las políticas implementadas en este caso por Benito Juárez. Recordemos que uno de los principales objetivos de Benito Juárez y su principal contribución política fue separar la Iglesia del Estado, ¿no? Concebir un Estado laico. Esta reforma administrativa, por ejemplo, no tuvo ningún parangón en América Latina, ¿no? En ninguno de los países de América Latina se logró una separación de la Iglesia o del Estado de una manera tan radical y tan temprana. Ahora, ¿qué tiene que ver esto precisamente con el derecho a la tierra y la propiedad de la tierra? Bueno, pues que la Iglesia era el principal terrateniente. La Iglesia Católica era el principal propietario de tierras y se escudaban en la figura de la propiedad comunal para acumular grandes latifundios, grandes extensiones de tierra, ¿no?
Cuando se implementan las leyes de reforma, un sector de la nobleza indígena que ve de alguna manera perjudicados sus intereses al verse aplicada, digamos, esta reforma liberal sobre la propiedad de la tierra, pues entonces genera una alianza, ¿no?, entre ciertos sectores de la nobleza indígena y la Iglesia Católica, y ahí es donde se sitúa la obra y la influencia de Faustino Galicia Chimalpopoca. Ustedes habrán escuchado que Maximiliano de Habsburgo tomaba clases de náhuatl, ¿no? Bueno, pues ¿quién le da clases de náhuatl? Pues Faustino Galicia Chimalpopoca, que él, a diferencia de Juan de Dios Rodríguez Puebla, él se reconocía como descendiente de Chimalpopoca, uno de los Tlatoani mexicas. Él estudió Derecho y también hacía paleografía, transcripciones de documentos. Él es conocido precisamente por la traducción que hace de los Anales de Cuautitlán, que también se conocen como Códice Chimalpopoca, y él fue uno de las personas que viajó a Europa a solicitarle a Maximiliano que se hiciera cargo del gobierno de México. Entonces, escogía estos dos intelectuales para hacer el análisis, Juan de Dios Rodríguez Puebla, un liberal, y Faustino Galicia Chimalpopoca, un conservador, para mostrar que independientemente de los puntos, independientemente de que existiera una ideología política, por un lado liberal y por otro lado conservadora, el hecho de ser abogados pertenecientes a comunidades nahuas también les proporcionaba elementos en común independientemente de su ideología política, ¿no? Y uno de los rasgos que tienen en común es que ambos eran abogados que ayudaban a sus comunidades en los litigios para la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces aquí tenemos un mapa de la Ciudad de México. Este mapa se encuentra en la Universidad de Texas en Austin. Es un mapa de principios del siglo XIX, donde se narra, o donde no se narra, pero donde ya se puede ver, por ejemplo, esta distribución territorial, ¿no? Y la organización en parcialidades, ¿no? Aquí podemos ver el mapa, nada más que aquí no se ve muy bien, ¿no?, del siglo XVI, y aquí el mapa de la Ciudad de México de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, en esta distribución de las tierras, precisamente Juárez, ¿no?, se le ha acusado precisamente de atentar, no sin falta de razón, o de no apoyar, o de no procurar, o de no defender precisamente los intereses de los pueblos originarios en relación con la propiedad de la tierra, lo cual hay una parte de razón en eso, pero por otro lado también hay una parte de razón en el sentido de que se pierde un poco de vista que, como les comentaba anteriormente, el objetivo de Juárez era separar la iglesia del Estado, y la iglesia, al ser el principal terrateniente, pues con las nuevas leyes de reforma, esto implicaba que buena parte de sus propiedades o de sus posesiones pues pasaban a propiedad del Estado o de otras personas, ¿no? Y eso generó una guerra, ¿no? Esta guerra, la guerra de reforma, que está precisamente vinculada, ¿no? Entonces tenemos ahí ya dos elementos de análisis, ¿no? La Constitución de 1824, con este debate entre Juan de Dios Rodríguez Puebla y José María Luis Mora, y las leyes de reforma, ¿no?, con esta figura de Juárez. Voy a cerrar un poquito ya, porque ya llevamos una hora. Este otro documento que tenemos aquí a la derecha
son los manuscritos de Emiliano Zapata en náhuatl, ¿no? Entonces, vamos a abarcar, digamos, un siglo, lo que sería como de 1820 a 1915, 1920, ¿no? Que es precisamente, ¿no?, el movimiento agrarista, ¿no? Después de las leyes de reforma, ¿no? Pues bueno, viene el régimen porfirista, viene la introducción del positivismo como ideología hegemónica, viene la creación de instituciones educativas como la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Con Justo Sierra, posteriormente la Universidad Nacional, y en las comunidades nahuas, sobre todo en Morelos, ustedes saben que el tema de la tierra es un tema central para el movimiento agrarista, para la ideología de Emiliano Zapata, ¿no? Todos conocemos esta consigna de la tierra es de quien la trabaja. Y en estos manuscritos también son valiosos porque se encuentra el concepto de quali nemilis, que es el concepto de vivir bien o de buena vida, ¿no? Vale la pena también señalar que la redacción original de estos manifiestos zapatistas en náhuatl fue en español, ¿no? La hizo un profesor que colaboraba con Emiliano Zapata, se hizo la redacción en español, y posteriormente este profesor, que era un nahuablante, fue quien hizo la traducción. ¿Con qué objetivo? El objetivo de estos manifiestos de Emiliano Zapata era reclutar a varios simpatizantes de la división Arenas. Jacobo Arenas era un general nahua también, que estaba activo en la región de Morelos, en la región del Estado de México, en la región de Puebla, en la región de Tlaxcala, pero principalmente en la región de Puebla y Morelos. Y cuando las tropas del general Arena, ¿no?, estaban por cambiarse con Venustiano Carranza, por aquí tenemos el nombre de Carranza, ¿no? La lucha era precisamente contra los carrancistas, aquí tenemos, ¿no? El ladrón, Teixcuecuepa, el que voltea el rostro de la gente, el que se llama Venustiano Carranza, ¿no? Teixcuecuepa. Esa es la palabra que se usa en náhuatl para referirse a Venustiano Carranza. Sería como el que engaña, ¿no? El que voltea el rostro de las personas. Y estos manifiestos, como les comentaba, pues tenían como objetivo reclutar tropas, pero son valiosos, como les comentaba, ¿no?, por el tema de la tierra y por el tema de la vida buena y de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el tema de la ciudadanía indígena, el tema de la ciudadanía de los pueblos originarios es una asignatura pendiente, y en ese sentido el objetivo de esta conferencia o de esta plática era hacer una revisión histórica, situar los principales argumentos, situar los principales personajes involucrados, demostrar que es un tema vigente en la actualidad, sobre el que vale la pena seguir reflexionando. Y en ese sentido, bueno, pues recordar que los acuerdos de San Andrés Larraínzar es uno de los temas pendientes, el tema de los derechos de los pueblos originarios. Y por otro lado, como les comentaba, ¿no?, el tema del acceso a la educación. Entonces, podemos a grandes rasgos resumir que las inquietudes, o buena parte de las inquietudes de la generación de la ruptura, de Francisco Moctezuma, de Patiño Ixtolinque, de Juan de Dios Rodríguez Puebla y de Faustino Galicia Chimalpopoca, eran garantizar el acceso a la educación, por un lado, reflexionar sobre el concepto de la ciudadanía indígena y defender a sus comunidades de los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, siguiendo una tradición de varios siglos
que se remonta precisamente a la producción de los códices Techaloyan, es decir, a la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, para cerrar la sesión de este seminario, ¿no? Podemos concluir, ¿no? Podemos afirmar que efectivamente la producción del conocimiento a través del género de los códices Techaloyan era un conocimiento que era útil para garantizar el derecho a la propiedad de la tierra, y el tema de garantizar el derecho o el acceso a la educación me parece que es un tema abierto, y precisamente pues justo ahí lo quisiera dejar, y quisiera abrir precisamente el diálogo con este tema, ¿no? ¿Cuáles serían sus consideraciones, ¿no? En relación con estos dos temas, con estas inquietudes que eran de interés para los intelectuales nahuas del siglo XVI? Y pues por mi parte sería todo. Estamos en tiempo, estamos en 1 hora exactamente, son las 5:10, y pues les agradezco a todos su atención, su paciencia, y pasemos ahora a preguntas y respuestas y a un diálogo más interactivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Osiris González Romero, por esta interesantísima presentación. No cabe duda que los conceptos, lo que estás mencionando, pues lejos de estar en el pasado, está muy presente aún, sin duda alguna. Pues bien, abrimos los micrófonos para quienes tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. La pueden hacer levantando la manita de la sala del Meet, y mientras tenemos manitas levantadas o quien quiera hacer una pregunta, tenemos también por otro lado en la transmisión de Facebook de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 131, pues algunos saludos tenemos saludos de Helen Picanzo. También tenemos saludos de Rogelio Hernández, quien él te felicita por la plática, y además dice que él es nahuatlante, que le gusta mucho la conferencia. También tenemos así como otros saludos de manera general, están manifestándose que están presentes en la transmisión. Y ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para el doctor Osiris? Levanten su mano. Bueno, que vi que Rigoberto lo tiene levantadas desde hace ratito. Rigoberto, ¿quieres prender tu micrófono, por favor? Y tu cámara para hacer la pregunta. Ya la bajó. Bueno. Bueno, mientras se animan los asistentes, pues yo quiero como estos 3 conceptos que mencionaste, de indio, indígena y de originario. No sé si nos puedas como platicar un poco más sobre estos 2 últimos. El indio, pues sí, como bien dijiste, desde la época colonial. El indígena y el originario, ¿por qué se busca estos conceptos o llamar a los pueblos indígenas de otra manera en lugar de usar las autodenominaciones que tienen los pueblos? Como bien mencionaste, el pueblo Bininzá, el pueblo de origen de Benito Juárez, ¿no? Los Asmalitos. Sí, doctor, es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, esa es parte de la chamba por ejemplo, en filosofía, pues es reflexionar sobre los marcos teóricos, ¿no? Y aquí, pues los marcos teóricos son problemáticos, ¿no? Lo interesante es el tema de la autorreflexión o la autodenominación, ¿no? Inclusive, por ejemplo, platicando con el escritor tzotzil Miquel Ruiz, que acaba de ganar el premio Nezahualcóyotl de literaturas, por ejemplo, en un diplomado en un curso que yo tomaba con él,
Por ejemplo, en literatura están indecisos, no saben cómo ponerle, si literatura en lenguas mexicanas, literatura en lenguas indígenas o literatura en lenguas originarias, ¿vale? Y hay ¿no? Hay un debate ahí, ¿no? A mí me parece que lo correcto es primero la autodenominación, ¿no? Entonces hablemos de literatura náhuatl, de filosofía náhuatl, de cultura vinizá, ok. Pero eso también en algún momento es problemático cuando, por ejemplo, hablas de la pluralidad, ¿no? Entonces ya cuando no son el pueblo náhuatl o el pueblo mefá o el pueblo vinizá, sino que son varios pueblos juntos, ¿cómo los llamamos? ¿No? Entonces ahí es donde está el otro concepto de indígena, que es el concepto que se usa en el derecho internacional, ¿no? La ONU tiene un documento que se llama la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿vale? Y ese es un documento oficial. ¿Qué es lo interesante de ese documento y que lo diferencia del convenio 169 de la OIT? En el proceso de configuración de ese documento participaron las personas de los pueblos originarios. Y ellos decidieron utilizar el término indígenas o indígena para denominar ese colectivo, ¿no? No es un documento perfecto, ¿no? Pero es, digamos, el referente internacional. Y el concepto de originario es un concepto más contemporáneo, ¿no? Que tiene, digamos, como dos décadas más o menos, que se empezó a utilizar primero en la academia, y que de la academia precisamente ha brincado al diseño de políticas públicas, ¿no? Lo que se considera en el desarrollo de estos conceptos es ir quitando la carga de racismo, de discriminación o negativa del concepto, ¿no? Cada vez más. Y este último concepto de originario, como les comentaba, ¿no? También ha sido puesto en cuestión por Silvia Rivera Cusicanqui, que ella es una investigadora, socióloga de Bolivia, con herencia quechua aymara, una intelectual también muy controvertida por su posición crítica con el gobierno de Evo Morales, también, ¿no? Hay que decirlo. Y según Silvia Rivera Cusicanqui, ella considera también problemático el concepto de originario, porque según ella, ¿no? Identifica o únicamente con el pasado, ¿no? Como si fuera una cuestión nada más del pasado y no hay el adjetivo o el concepto de originario, pues tampoco hace referencia al presente, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, ¿no? Reflexionar sobre eso, precisamente pues para ir mejorando los marcos teóricos, porque no solo es una cuestión escolar, tiene que ver con derechos, ¿no? Entonces, mientras mejor esté en ese marco teórico, pues será posible garantizar los derechos de mejor manera. Muy bien, muchas gracias, doctor Osiris. Ya tenemos varias preguntas aquí en el chat. Les voy a pedir que vayan abriendo su cámara y su micrófono también, pero antes que suceda eso, tenemos también participación activa en el Facebook. Tenemos a Rogelio Hernández. Dice, una pregunta, ¿qué debemos hacer los nahuablantes en nuestras comunidades de Zongolica? ¿Por qué nos llaman macehuales y no solamente nahuas? Hay una confusión de palabras. ¿Y cuál sería nuestra presentación? En mi caso, puedo ser nahuablante o soy indígena. Híjole, una gran pregunta, ¿no? Felicidades al compañero, qué buena onda que nos está escuchando. ¿Cómo lo explico? No sé si yo pudiera o debiera responder esa pregunta, ¿no? Pero lo que yo sí puedo, por ejemplo, compartir es primero lo de Macehual, que hay una explicación histórica, ¿no? Precisamente también se habla de Macehual o Macehualactoli,
que es precisamente cuando se hace referencia al pueblo, ¿no? A la gente, ¿no? A la gente común, trabajadores, comerciantes, campesinos, y en la época precolonial se contraponía ¿no? Al pipiltin, ¿no? Que era la clase gobernante, ¿no? La clase dirigente, la clase sacerdotal. En este caso, pues más igual, si no me equivoco, si el doctor Raúl no me corrige, es gente del pueblo, gente común, ¿no? Y también el mexicano, el nahualactoli, es más bien masehualactoli, ¿no? Que sería la palabra del pueblo, ¿no? La palabra de la gente, ¿no? Eso sería. Y esa era la segunda colita de la pregunta, ¿no? Y la primera era, doctor. ¿Qué pueden hacer los nahuablantes en las comunidades? Él refiere a las comunidades de Zongolica, allá en Veracruz. ¿Para qué, doctor? Para... que él pregunta, ¿qué debemos hacer los nahuablantes en nuestras comunidades? Yo creo que haciendo referencia a la forma de llamarse o de autodenominarse. Sí, pues en este caso, pues es la auto, ¿no? La autodenominación. Y en ese caso, yo no le quería entrar por ahí porque el tema de la identidad es un tema espinosón y se ha abordado más desde la antropología, ¿no? Entonces, yo quería un poco como darle la vuelta al tema antropológico e irme más por un enfoque pedagógico, filosófico e histórico. Pero sin duda, o sea, claro, por supuesto, la identidad es una cuestión abierta, uno puede participar de diversas identidades, y entonces, por ejemplo, aquí el compañero, ¿no? Participa de esas identidades y de otras, o sea, participa de la identidad del ser náhuatl, ¿no? Participa de la identidad del ser indígena, originario, como él prefiera, participa de la identidad de ser mexicano, y puede participar de otro tipo de identidades, dependiendo de su profesión ¿no? o de otro tipo de cosas, pero en ese sentido, pues bueno, sí, la autodenominación pues es un principio ético, ¿no? Que como elemento educativo también es importante, ¿no? Sobre todo porque también cuando se hace referencia a otros pueblos originarios, pues muchas veces las palabras nahuas, ¿no? Tienen también connotaciones que no necesariamente son del agrado de otras personas. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra a la doctora Dalia Peña, tenemos comentario de María Yus. María, no seas malta, puedes prender tu micrófono y tu cámara, por favor. Okay. María. Bueno, o Ahí está la hablando. pregunta, Doc. Aquí. Adelante, adelante. Adelante. Buenas tardes. Mira, lo que pasa, tengo igual conocidos que a veces no les gusta decir indio, indígena. Es como usted hace ratito que acabas de comentar, ¿no? Dicen, es mejor decir pueblos originarios, porque escuchar indio, indígena, es como... Ay, se me fue la palabra. Peyorativo. Exactamente. Entonces, quería un poquito de esa explicación. Sí, María, claro, no, tienes toda la razón. Gracias. Qué bueno que abundas en eso. Es por las cargas históricas, ¿no? O sea, la carga peyorativa que puede tener cualquier palabra, pues se debe a un conjunto de situaciones históricas, sociales, culturales, ¿no? Por ejemplo, platicábamos que en el siglo XVI, por ejemplo, el concepto clave era el de alma, ¿no? Por la cuestión de que, son idolatrías y la espiritualidad es idolatría y las ceremonias, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Si nos dimos cuenta, hubo un cambio, ¿no? Y pasó de la idolatría a la racionalidad, ¿no? Entonces, por supuesto que si se identifica este concepto o esta categoría, por ejemplo, con el de persona de falta de razón, pues obviamente pues nadie va a querer, ¿verdad? ¿No? Identificarse con un concepto que es de persona de falta de razón. Entonces, la discriminación y el racismo tienen que ver precisamente con todos estos debates
y con con toda una evolución histórica que es importante reflexionar, no sacarle la vuelta, ¿ah? Y reconocer los argumentos, los errores, y reflexionar y seguir para adelante, ¿no? Precisamente en el proceso educativo, desde una posición ética, y precisamente me parece que como punto de partida, tomando como punto de partida el autorreconocimiento, porque tiene que ver con la autodeterminación y con la soberanía, que son otros dos derechos que, aunque no lo parezca, pero ustedes saben que sí, también están relacionados con el derecho a la tierra. Muchas gracias, maestro. No, gracias a ti. Gracias, doctor. Doctora Dalia Peña, tenía levantada la mano hace unos instantes. Sí, muchas gracias, Raúl. Pues primero felicitar al doctor Osiris, interesantísimo este recorrido histórico que hace. Bueno, yo estaba reflexionando, se sigue luchando por la educación de los pueblos. Estoy de acuerdo con esta discusión que hay sobre las categorías, los conceptos que siempre han sido colocadas desde la política. Siempre se ha etiquetado a los pueblos en México y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, mi pregunta es con relación a eso, doctor Osiris. Bueno, aunque está establecido en normas internacionales este concepto de indígena, siguen siendo pues etiquetas que se les colocan a los pueblos. ¿Ha habido alguna consulta históricamente sobre cómo ellos quisieran que se les denominara, aunque ya habló del término de la autodenominación, pero ha habido alguna consulta o alguna propuesta dentro de la política históricamente, dentro de esto que usted ha estudiado, en donde se reconozca la voz de ellos, de cómo quieren ser llamados? ¿O no ha existido estas propuestas? ¿O es muy complejo por esto que hablaba de la pluralidad, ¿no? Gracias por tu pregunta, Dalia. Mira, para responder, a nivel internacional, el esfuerzo más cercano que hay a eso que tú dices es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. ¿Ah? ¿Por qué? Porque fue un proceso de 10 años de diálogo y de consulta. Por supuesto, no se pudo consultar a todos. Se consultó a líderes y los líderes regresaban a las comunidades, ¿no? Y fue también un proceso de negociación. O sea, ni los pueblos pudieron desarrollar todo lo que ellos pretendían, ¿ah? Pero fue, digamos, por lo menos un paso para poner cierto marco jurídico y ciertos frenos. Esa es la diferencia, como te comentaba, entre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue el primer documento que se empezó a citar cuando el levantamiento del movimiento zapatista hace, ay Diosito santo, 94, el 94, 30 años. hace 30 años. Bueno, si lo recuerdan, a los que lo recuerden, porque los más jóvenes, pues no, ¿verdad? Los que recuerden, cuando el movimiento zapatista del 94, el documento que se citaba era el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ajá. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU es del 2013, si no me acuerdo, ¿no? Y fue un proceso como del 2008 al 2013, más o menos por ahí. Ahorita el doctor me va a desmentir si no. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Me puedo equivocar ahí en las fechas, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia? Que el convenio 169 de la OIT se hizo sin consulta y sin consenso de los pueblos, y que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU se hizo, si bien no con el 100%, con participación y conocimiento de representantes de los pueblos. ¿Vale? Esa sería la diferencia. Sí, muchas gracias. Y ellos escogieron el término y ellos decidieron escoger este término de pueblos indígenas, ¿no? Muchas gracias, doctor Osiris. Hidalgo Méndez, adelante, por favor.
Buenas tardes, primeramente a todos. Em, Felicitar al ponente Osiris, realmente ha sido interesante su explicación dentro de la parte histórica y los elementos que se ha tratado de forjar respecto a lo que se trata en cuestión de las comunidades indígenas, a los pueblos originarios. Creo que a veces es más que un concepto, es una realidad que debemos vivir cada ser humano, incluso las propias comunidades. Recordando las palabras de Juan Sánchez Andraca, un escritor guerrerense que dice en uno de sus libros, dice, hay que sacar del atraso del pasado a esos pueblos ignorantes para hacerlos gentes de ciudad, ciudadanos que sean capaces de vivir el mundo actual. Es interesante las palabras como lo mencionan, ¿no? Sin embargo, olvidaron otra realidad. Los pueblos anteriores realmente tenían muchísimos elementos de vida, valores no solo individuales, sino valores comunitarios que hacían que realmente fueran pueblos, fueran comunidades. Y lo digo de esta manera porque dentro de la ponencia explicaba una cosa interesante, ¿no? Que se ha buscado, se ha luchado, se sigue buscando, que sigue siendo tan actual esa búsqueda de pertenencia de algo, ¿no? De los mismos pueblos, y que ha habido grandes personajes que han luchado para el bien de los pueblos indígenas y que pues aún hace falta, ¿no? Que se sigue continuando. Recuerdo al inicio, ¿no? Preguntaba si era un derecho la propiedad de los mismos indígenas. Más que un derecho, es una pertenencia que le corresponde a cada comunidad, porque al final de cuentas somos nosotros los indígenas los que nuestros abuelos, nuestros antepasados vivieron estas tierras, dominaron, las habitaron, y no quiero ser tan tajante respecto a esto, pero los demás fueron los que llegaron y, y nos arrebataron, podría decir más bien, nos arrebataron a nuestros abuelos lo que les pertenecía, no solo por derecho, sino porque eran ellos los que vivían en su momento presente y dominaban todos esos lugares, ¿no? Más allá de una simple realidad de comprender qué es, creo que lo dijo en su momento también, es el reconocer lo que es de cada quien, es dar esa correspondencia de las cosas, tanto naturales como no naturales del mismo territorio, ¿no? Lo veo en el sentido de los pueblos indígenas que habitan sobre todo los lugares tan hermosos de nuestras tierras, ¿no? Lugares donde hay reservas naturales de una manera impresionante y que en muchas ocasiones por el simple hecho de no poseer una autoridad, por el simple hecho de no poseer una riqueza económica, se los arrebatan, se los compran, se los cambian, como dice el dicho popular, ¿no? Gato por liebre, cuando no es el sentido propio, ¿no? Y creo que hasta cierto punto es tan complejo tratar este tema porque más que un tema de ponencia en un seminario como esto, creo que debería ser una materia que se fuera, ¿cómo se puede decir?, tan clara y específica en todos los niveles educativos por el simple hecho de tener ese reconocimiento. Tanto el mismo valor del indígena que debe comprender que es dueño y parte de este territorio, como aquel que es el mestizo que debe reconocer que juntos coexistimos en un mismo territorio y que no hay alguien más que el otro, no por el hecho de que el otro hable solo el español y el otro hable un idioma indígena, se burlen de ellos. Y yo lo digo porque recuerdo cuando yo inicié mis primeros estudios de la primaria, estoy hablando que es primero y segundo de primaria, lo recuerdo muy bien, cuando llego a la escuela y mis papás no quisieron que estudiara en mi comunidad, salimos fuera de la comunidad
y no hablaba bien el español y mis compañeros se burlaban y decían, mira ese indio, mira que el indio ya llegó y mira cómo llega y mira el indio huele así o mira el indio viene sucio. Pero no es que estuviera sucio, es parte de lo que es mi esencia y lo que yo soy. Y desde esta perspectiva quiero decir, los pueblos indígenas, aún mi comunidad conservaba mucho esta parte de hacer comunidad y juntos trabajar para hacer algo en un bien común. Es complejo explicar, pero es esa necesidad de ser nosotros dentro de una sociedad. Pero qué tan difícil es comprender que cuando llegan los políticos a pedir votaciones y todo, más que darles, les arrebatan ciertas realidades. Y lo digo porque recuerdo las palabras de una maestra, y creo que ya jubilada, decía mucho. Yo cuando llegué a este pueblo de indios, yo hice que les quitaran en las escuelas a las niñas su vestimenta típica, hice que a los niños ya no usaran cotón y calzón para que no se vieran tan indios, tan atrasados. Y realmente escuchar esas palabras, realmente como que tal vez yo ya no viví esa época, ya no vestí de esa manera, pero se siente el golpe feo, ¿no? Y a lo que voy, ¿no? En este sentido, ¿cómo hubo un tiempo en el que el pueblo, la ciudad, la supuestamente gente de razón, quiso arrebatarnos algo, quiso quitar algo que para ellos no estaba bien, porque pues no estaban en su propia comprensión? Y como hoy en día hay muchas escuelas, muchas instituciones que tratan de recuperar lo que probablemente ya no sea en el sentido original. Arrebataron en su momento ciertas cosas, quitaron ciertas cosas en vez de educar, prefirieron quitar y desechar, y ahora tratan de entender. Y lo voy a concluir con estas palabras. Los grandes estudiosos estudian, investigan, buscan y todo lo que quieren hacer por tratar de comprender una vida de los pueblos originarios en su época pasada, cuando más que tratarlos de entender o conocer, deberían de investigar a su propia, ¿cómo se podría decir? A las propias personas que destruyeron. La pregunta sería, ¿por qué destruyeron todo eso? ¿Por qué no supieron valorar? No porque no fuera como ellos pensaran, sino porque tenían su propio criterio. Y podría entenderse la destrucción de mucho. Agradezco realmente la oportunidad que me dan dar una opinión respecto a esto y quiero concluir con una pregunta al ponente que nos acaba de dar una información muy interesante, ¿no? La pregunta sería muy simple, pero a la vez muy compleja. ¿Cuál es realmente la realidad del ser indígena, del ser un mestizo, de un hombre actual en nuestros tiempos, para la comprensión correcta, idónea de lo que es la riqueza de nuestro propio territorio? Espero me haya explicado la pregunta. Sí, Hidalgo, muchas gracias. Primero por compartir tus reflexiones. Y lo primero, pues precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Lo único que yo te podría decir y donde me parece que hay puntos de convergencia, el primero es en el desarrollo de una conciencia histórica. Eso es un rasgo común a todas las personas. Y el desarrollo de esa conciencia histórica se debe de reflejar en una ética, ¿no? En una ética, en un respeto, en una solidaridad, en un desarrollo de políticas públicas, pues que permitan precisamente superar varias de las situaciones que mencionaste. Y el tema de la educación, que es clave. O sea, la educación ha jugado un papel, es como la espada de Damocles, es una espada de dos filos, porque de la misma manera en que ha jugado un papel liberador, o la escuela, la educación,
juegan un papel liberador, pues desafortunadamente también hay que reconocer que paradójicamente en otras épocas, pues también precisamente ha servido como instrumento de opresión, ¿no? O de asimilación cultural, ¿no? Por eso precisamente este seminario, un seminario de educación intercultural, es clave. O sea, uno de nuestros retos es desarrollar una educación intercultural y un concepto de interculturalidad que sea capaz de trascender la asimilación cultural. Es decir, interculturalidad no es asimilación cultural, por ejemplo, de los pueblos originarios, a un concepto de un país, un estado, un idioma, una nación, ¿no? Eso ya no es ni viable ni posible. Entonces, me parece que a través de la educación, pues se puede generar precisamente los elementos pues para el desarrollo de una democracia intercultural, ¿no? O sea, la educación intercultural tiene como objetivo formar, educar a los seres humanos, pero tampoco está desligado de los derechos, que es precisamente el desarrollo de una democracia intercultural. Si somos capaces de desarrollar una democracia intercultural más o menos funcional en este siglo, ¿no? Las próximas décadas, pues creo que eso podría de alguna manera revertir un poco, ¿no? O parte, pues precisamente de este proceso histórico del que hemos hablado, ¿no? De derecho a la tierra, de la discriminación, de la identidad o de otra serie de cuestiones ahí que tienen una explicación histórica. Muchas gracias, doctor Osiris, por tu respuesta. También atendemos la página de Facebook de la Universidad Pedagógica Nacional. Y Rogelio Hernández dice que muchas gracias por su argumento y queda satisfecho. Tenemos aquí como dos preguntas que se pueden hilar. Yo digo que se pueden hilar. La primera es de Ramírez Valle, dice: doctor Osiris, Francisco de Vitoria fue una pieza intelectual básica para argumentar las ideas de Fray Bartolomé de las Casas, y él dice que muchas gracias. Y Ambrosio Guzmán dice: cuando llegaron los españoles, su interrogante fue: ¿tienen alma? Hasta hubo una controversia después que si tenían una epistemología. Y interroga: ¿y después qué pasó? Sí, muchas gracias por las preguntas de ambos. Efectivamente, ¿no? Un poco empezando con la segunda, hubo una controversia, ¿no? La llamada polémica de Valladolid, precisamente entre Ginés de Sepúlveda, un abogado, que escribió un libro que se llamaba De las causas de la justa guerra contra los indios. O sea, cada palabra del título da para analizar. Primero, él se adhiere a la teoría de la guerra justa, ¿no? Que era una teoría que se estaba discutiendo en Europa en ese tiempo y que precisamente la invasión y la invención de América pues pusieron en el centro, ¿no? Pero no nada más se aplicaba en este contexto, ¿no? Eso es un debate filosófico, ¿no? ¿Es justa la guerra? Pues esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta, por ejemplo, que yo les haría. ¿Es justa la guerra? ¿En qué contextos? ¿No? Una guerra de invasión no sería justa, ¿no? Pero una guerra de resistencia pues, sería justa, ¿no? Entonces, Ginés de Sepúlveda trata de explicar primero eso, ¿no? ¿Cómo justificamos una guerra? ¿No? O cómo defendemos lo indefendible. Y entonces la teoría jurídica en boca era la teoría del derecho natural. Y entonces Ginés de Sepúlveda utiliza a Aristóteles, ¿no? Para argumentar que la esclavitud era por naturaleza. Y que además para justificar que era por naturaleza, o sea, para decir que era por naturaleza es que no tienen alma, ¿no? Y entonces se usa este argumento rarísimo, ¿no? O sea, totalmente infundado, sin fundamento, ¿no? Ajá, para justificar la guerra. O sea, imagínense, justificar una guerra porque las otras personas no tienen alma. ¿Ah?
Eso, 3 siglos después, con el movimiento ilustrado cambia, como les decía, y ya no era el alma, sino la razón. ¿Ah? Y entonces se identifica a las personas pertenecientes de los pueblos, primero como personas sin alma, y luego como personas sin razón. Ajá. Entonces, pues, ¿no? Justo lo que tenemos que analizar es cómo se dio ese desplazamiento, ¿ah? ¿Cómo se dio ese movimiento en la educación y cuáles fueron las instituciones educativas en las que se dio ese desplazamiento? ¿No? Ajá, primero era el alma, no, las personas pertenecientes a los pueblos no tienen alma y por eso les podemos hacer la guerra. Luego, las personas pertenecientes a los pueblos, ¿no? Les negamos la facultad racional, entonces les negamos el concepto de ciudadanía u otro tipo de derechos, ¿no? Eso es lo que está, digamos, en el fondo, ¿no? De estas controversias que pudieran parecer en apariencia teóricas, pero que tienen repercusiones muy importantes, ¿no? Lo que les comentaba del acceso a la educación. Eso es bien importante, ¿no? O sea, lo que señala Juárez, dice, para un niño vinizá como yo, la única forma de acceder a los estudios era volverme cura o volverme abogado. ¿Ah? Y eso que Juárez ya tenía la oportunidad de decidir, porque recordemos, por ejemplo, que en el siglo XVI se impidió el acceso al sacerdocio a las personas pertenecientes a los pueblos. Es decir, se les impidió el acceso a una educación superior. El primer sacerdote náhuatl e indígena pues es Antonio del Rincón, jesuita, ya hasta finales del siglo XVI. Entonces, en el siglo XVI hay una restricción para acceder a la educación. De las mujeres, pues ni hablamos, ¿no? Todavía fue mucho más restrictivo el acceso y, por ejemplo, en el siglo XVII solo tenían acceso a la educación las mujeres nahuas o pertenecientes a los pueblos que eran de la nobleza, y que estudiaban en el colegio de las vizcaínas, y un determinado tipo de oficios. Y ese era el único acceso que, de manera oficial, porque todos sabemos que por otras vías, ¿no? La educación, el conocimiento se transmite en la casa, ¿no? En el trabajo, de generación en generación, pero las vías educativas, las vías de acceso a la educación se cerraron para las personas pertenecientes a los pueblos. Eso es el régimen colonial. Cerrar el acceso a la educación, eso implica, ¿no? En el siglo XIX lo que tenemos es de que ya se podía ser sacerdote o abogado, ¿no? Y bueno, ahora se ha avanzado un poco más, pero no es suficiente, ¿no? Ahora, bueno, ya no solo es derechos y ser sacerdote, ¿no? Ahora se puede estudiar otras cosas, pero me parece que el tema del acceso a la educación sigue siendo un tema vigente, tanto en la cuestión de derecho como en la cuestión de discriminación, como una cuestión social. Muchas gracias, doctor. Responde Ambrosio Guzmán, Tlaxtlahui, Huitlacatl. No sé si Brandon puede prender su cámara y micrófono para realizar su comentario. David Brandon. Bueno, también tenemos comentarios de Aurora Vadillo. Gracias por compartir el texto y su exposición tan interesante. Y Yashel Cotig, no sé si quieras prender también tu cámara y tu micrófono. No, que no se quiere animar. Igual ahí está la pregunta, ¿no? Si quieres, sí, contestamos la pregunta que hace la doctora. Dice, muchas gracias, doctor Osiris, interesante presentación. El género Techaloyan es de origen de precontacto o colonial. Los mapas tenían límites territoriales, como eran las mojoneras. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Antes que nada, un saludo y un gusto que nos haya acompañado en esta ponencia. El género Techaloyan, primero, es de género colonial, ¿no? Podemos ver algunas convenciones pictóricas
y aproximadamente se conservan 30 códices, ¿no? Registrados, debe de haber más, ¿no? Por ejemplo, les comentaba este de San Bartolomé Ameyalco, porque, bueno, algunos no necesariamente están en museos, otros están en las comunidades, y entonces es un género colonial. No solo es un género colonial, sino que además es un género especializado en tierras. Es decir, cuando hablamos de género Techaloyan o nos encontramos con un documento Techaloyan, pues lo que podemos ya deducir de antemano es que se va a tratar de un documento, de un códice de tierras, de un conflicto de tierras, de un juicio precisamente de la comunidad por hacer valer, uno, su derecho a la tierra y porque se reconozcan los límites, que es la siguiente pregunta, ¿no? Los mapas tenían límites territoriales. Hay que hacer un pequeño matiz, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre los códices de Chaloyan y los mapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los mapas sí es un poco como más explícito los límites territoriales, porque en los códices Techaloyan no necesariamente están marcadas en forma de mapa, sino que están escritos en forma de texto. ¿Ah? O sea, el códice Techaloyan puede contener texto en náhuatl donde están, ¿no? Señalados los límites, y las imágenes que están en el códice Techaloyan no necesariamente, en todos los casos, hacen referencia o remiten a las mojoneras o a los límites, sino a otros elementos, ¿no? ¿Y cómo eran los mojones? Bueno, en relación con esto, algunos eran cruces, ¿no? Se ponían cruces, fundamentalmente era la forma más utilizada, pero también se llegaban a utilizar piedras o elementos del paisaje, ¿no? No necesariamente era, o siempre era necesario o posible marcar, ¿no? Con algún distintivo, y entonces podía ser el río, ¿no? Podía ser la montaña, ¿no? O podrían ser elementos del paisaje sagrado los que marcaban estos límites, ¿no? Elementos geográficos, piedras y fundamentalmente cruces, ¿no? Eran los elementos que se utilizaban para ello, ¿no? Entonces no sé si haya respondido a las preguntas. Gracias, doctor Osiris. Tenemos comentarios de Romy Villalobos. Dice, qué bueno que se hagan ese tipo de seminarios. Cuando vamos a una comunidad no sabemos cómo tratarlas, sin que se ofendan. Aún así, con la Declaración de los Derechos Indígenas se continúa discriminando en los trabajos, hospitales, educación. Esperemos que las nuevas generaciones ya sean más conscientes. Comentario de Romy Villalobos. No, pues Y bien ya importante, ¿no, doctor? Ahí justo eso, ¿no? Eso, es que esa es la idea, ¿no? O sea, la reflexión de todos estos conceptos es una cuestión práctica, ¿no? Y lo dijo bien la compañera, ¿no? Cómo llegar, cómo acercarse a las comunidades con respeto, ¿no? Sin que se ofenda, y en ese sentido, bueno, pues reconocer que uno también pues, puede cometer errores o de que no siempre tiene el mejor marco conceptual. Y entonces, pues bueno, como investigadores, como pedagogos, como historiadores, como filósofos, pues siempre es importante reflexionar sobre todo esto. exacto, porque luego llegamos con las ideas de los centros urbanos a la comunidad y resulta que pues no es así, es de diferente forma. Es a lo que luego yo he denominado así como protocolo mesoamericano, como protocolo comunitario. Hay que cumplir esos protocolos. Correcto. Marco Polo Torres, ¿puedes prender tu cámara y tu micrófono? Bueno, pues voy a leer lo que dice Marco Polo. Dice, excelentes reflexiones filosóficas, sociológicas, demográficas, derechos humanos, historias, etcétera. Uf, gran ponencia. Felicidades al maestro Osiris. Y pues con estos comentarios, pues vamos cerrando nuestra
ya 11ª conferencia en este seminario Educación Intercultural y Producción de Conocimientos. Doctor Osiris, algunas palabras para el cierre, por favor. Pues nada más agradecer la invitación, doctor Raúl, como siempre, un gusto venir y compartir, colaborar, la doctora Marisol Vite Vargas también, como siempre, un gusto participar, colaborar, a todos los asistentes por su paciencia, por sus oídos, por sus participaciones, a la gente que nos siguió en las redes sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, del Centro de Investigaciones Históricas Interculturales. Pues nada, solo eso, agradecerle su tiempo, su paciencia, espero que la ponencia haya sido de su agrado, y eso, pues que reflexionemos sobre estos temas, ¿no? Ustedes hacen preguntas, pero yo también hago preguntas, y vamos a dejar un poquito de tarea, no obligatoria, sino de reflexión. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que los abogados decían que era la relación espiritual con la tierra lo que distinguía o lo que hacía necesario un régimen especial de derechos, el régimen de los pueblos originarios o los derechos de los pueblos indígenas? La tarea es que se lleven para pensar esta pregunta: ¿qué es la relación espiritual con la tierra? ¿No? Desde los pueblos originarios, hubiera estado padre, por ejemplo, que hubiéramos a lo mejor ensayado aquí unas respuestas para cerrar esta dinámica. Me voy muy contento, muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Antes de finalizar, pues como ya es costumbre en este seminario, vamos a leer la constancia. Yo he tenido, en particular, problemas para compartir la imagen de la constancia, pero con mucho gusto te la leo. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Osiris Sinoé González Romero por impartir la ponencia Ciudadanía Indígena y Derecho a la Tierra en los intelectuales nahuas del siglo XIX. Llevada a cabo como parte del programa del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas en esta Casa de Estudios. 23 de noviembre del 2023. Atentamente, Educar para Transformar, doctora Marisol Vite Vargas, directora general. Ya en un ratito más te la voy a enviar a tu correo. Doctora Marisol Vite, tendré algunas palabras de cierre para finalizar esta transmisión. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues agradecer, doctor Osiris, esta charla tan interesante. Ya también agradecerle que nos compartiera el link del libro, porque me parece, alguien decía que estas temáticas de pronto se ven muy comprimidas en las sesiones del seminario, cuando en realidad requieren de un ejercicio mucho más extenso para poder retomar estos elementos que ustedes proponen para la discusión, para el análisis, y me parece que el libro sin duda nos apoyará en esta posibilidad de profundizar en lo que usted ahora nos ha planteado, que personalmente me parece un tema muy importante, muy interesante, y que, como usted señalaba, tiene relación con lo que la Universidad Pedagógica desarrolla en materia de educación, ¿no? Entonces, agradecerle nuevamente su presencia, y reitero, ojalá que no sea la última ocasión en que está con nosotros, y pues también pensar en cómo articular los esfuerzos que se están haciendo desde distintos lugares para poder consolidar algunos elementos que desde los propios programas en nuestro caso, de licenciatura y posgrado, se
están discutiendo en materia de interculturalidad, ¿no? Y esta relación con la dimensión histórica, que bueno, particularmente me interesa muchísimo, ¿no? Reitero mi agradecimiento a usted, a los organizadores del seminario, y con gusto saludamos a quienes vienen participando en las sesiones del seminario desde principio de año, y pues les agradecemos su presencia también en esta sesión. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias a todas y a todos. Gracias, doctora, por sus palabras. Y pues nos encontramos en la sesión que viene, que ya es la última del año, y pues también estamos ya preparando el calendario para el año 2024. Pues mientras Ocamati Nochenías Nican Nechicolis, mientras Ocamati Hueyi Temachtiani Osiris, Ocamati Hueyi Temachtiani Marisol Vite. Muchas gracias y hasta pronto. Ocamati. Buenas tardes, gracias Raúl. Bueno, gracias a todos.